Okay, Mark, we are ready to start. All right, okay. So, are you going to introduce me or shall I introduce myself? Ishi will do it. Ishi, ¿tú puedes hacer la introducción? Sí, solo un poquito y él cuenta más de su vida. Claro. Ya estamos en vivo, Ishi, puedes empezar. Muy bien, buenas tardes. Gracias, Cristóbal, por estar ayudándonos con esta aventura. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ishmucané Cabrera de Chamalé y como ustedes ya saben y nos conocen, estamos con Faculty Commons aquí en Guatemala promoviendo el intercambio entre docentes y catedráticos de diferentes niveles educativos porque ya han mostrado su interés de integrarse. Así que estamos teniendo un cafecito semanal, es un tiempo de coffee breaks, así que esperamos que todos tengan su taza de café ahí a la mano o té, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Para poder disfrutar en este tiempo. Así que siguiendo con la secuencia que hemos traído, en esta tarde nos acompaña el doctor Mark Pritchard, que él es profesor en marketing. Él está en el área de negocios, de marketing y de publicidad. Y él nos va a estar dando un tema muy bueno que se llama cambiar de dirección, estar comprometido en tiempos difíciles. Pero también tenemos la grata noticia y la grata compañía del licenciado Moisés Aquino. Él tiene una licenciatura en Administración de Empresas y trabaja en la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad Mariano Gálvez. Así que lo que queremos es escuchar a Mark en esta tarde, aprender de todo lo que él nos quiere compartir, que nos dé secretos y tips, ¿verdad? Para poder aplicar en nuestras vidas en el área de negocios, porque todos podemos negociar y aplicarlos aquí en Guatemala, ¿verdad? Así que es un tiempo excelente, preparen sus dudas, sus comentarios, pueden escribirnos y vamos a ir respondiendo. Así que le dejamos el tiempo a Mark y vamos a estar compartiendo en un momentito con Moisés, el licenciado Moisés Aquino, y vamos a interactuar con Mark. El tiempo es tuyo, Mark. Okay, Mark, Ishi was explaining what we are doing during the coffee break with Faculty Commons in Guatemala. And, okay. Please, if you can introduce yourself and tell us a little bit about your background. Okay, I will. So first of all, I'm Australian. I come from Australia. Perth, Western Australia is my home state and home city. But I am an American citizen as well. I have dual citizenship. Antes que nada, quiero contarles que yo soy un extranjero. Realmente vengo de Australia. Australia es mi país natal, pero ahora ya tengo la ciudadanía de los Estados Unidos. So I have been a professor for 30 years here in the United States since finishing my graduate work at the University of Oregon. Y durante 30 años he estado trabajando como un catedrático en los Estados Unidos y he estado trabajando en la Universidad de Oregon. Since then, I have worked to help start a business school in Victoria, Canada. Y también ayudé a establecer la Facultad de Negocios en Canadá, en la ciudad de Victoria. And I've served as a faculty member at Arizona State University in Tempe. Y también he formado parte del cuerpo de catedráticos en la Universidad de Tempe, en el estado de Arizona. And I currently teach consumer psychology and market research courses to business students as a professor of marketing. Y como catedrático de marketing he estado trabajando y además de eso he estado enseñando psicología del consumidor y he estado enseñando cursos sobre investigación de mercado.
junto con la enseñanza del marketing. Thank you. And I currently work at Central Washington University, which is 100 miles east of Seattle. Y también he estado trabajando en la Universidad de Seattle, Central de Seattle, Washington. How far is it 100 miles? from Seattle. y que la universidad está a 100 millas del centro de Seattle. So, as you can tell, I still have my accent after 30 years. Si se pueden dar cuenta, después de 30 años todavía tengo mi acento australiano. So you can take the boy out of the hometown, but not the hometown out of the boy. Así que puedes agarrar y sacar al muchacho del campo, pero no le vas a sacar el campo al muchacho de su interior. So when I was in Perth in Australia, I trained and worked as a middle school teacher before moving to the United States. Y antes de mudarme a los Estados Unidos, estaba en Perth, Australia, y era un maestro de la secundaria. And I began my studies in the US in the late 1980s. Y a finales de los 90 inicié mis estudios en los Estados Unidos. I feel blessed and have been happily married to my wife Kathy for 28 years. Y bueno, la verdad me siento bendecido y estoy contento porque tengo 28 años de estar casado con mi esposa, Katy. And we have two grown children, Eric and Claire, who graduated from the university I teach at. Y tenemos dos nietos, Eric and Claire, que ya se graduaron de la universidad. So to begin my story, Así que, bueno, quiero empezar compartiéndoles mi historia personal. the title of my talk is Changing Direction. El tópico que voy a hablar en esta tarde es sobre el cambio de dirección And the nature of commitment. y la naturaleza del compromiso. So, my wife and I both became Christians when we were older in life. Junto con mi esposa, nosotros conocimos de Jesucristo ya cuando éramos adultos. We were 32 years old when we made our faith commitments. Cuando nosotros hicimos ese compromiso de una relación personal con Jesús, teníamos la edad de 32 años. So it was at this time that we both, before we either knew each other or were engaged, we believed that God was real. Y antes de hacer ese compromiso, nosotros teníamos nuestras dudas con respecto a si Dios era real. That, as one American author observed, he is there and he is not silent. Y como un autor americano menciona, él está ahí presente y no está en silencio. That because of this, we could begin to learn how to trust him to guide us. Y gracias a eso nosotros empezamos a entender cómo podíamos ambos confiar en Dios. This view of the world, placing our hope in Jesus, changes everything. Y desde este punto de vista, el confiar en Jesucristo lo es todo. But let me set the context for how all of this happened. Pero déjenme compartirles un poquito el contexto de cómo todo esto sucedió. I had just defended my dissertation and had begun working as a new assistant professor at Oregon. Yo apenas acababa de defender mi tesis
y había empezado a trabajar como catedrático en la Universidad de Oregon. I had just become a Christian. Y acababa de convertirme en un cristiano. My newfound belief was baffling, surprising to my Australian and American friends. Oh, sorry. My belief was surprising to my American and Australian friends. Y el que yo haya cambiado de dirección y haya puesto y haya iniciado mi fe en Dios, sorprendieron totalmente a mis amigos, tanto de Estados Unidos como mis amigos de Australia. They knew me well, and after 5 years of graduate school, I knew that this was very different from how I had lived. Y como ellos me conocían, sabían muy bien que era algo muy diferente a como yo había vivido. You must be crazy. You're deluded. How can you place any hope in someone who died on a cross so long ago? Entonces dijeron, tú estás loco, perdiste la mente. ¿Cómo podés poner tu confianza en alguien que murió en una cruz? I had published research on how or why people commit to things. Y yo había hecho una investigación y había publicado un artículo con respecto a cómo la gente blanca asume compromisos. Understanding or explaining why I had become committed in this was not easy. In this what? Understanding why I had become committed to faith in Jesus was not easy. So trying to explain to people was tough. Y entonces tratar de explicarle a la gente por qué yo tomé la decisión de confiar en Jesucristo no fue una tarea fácil. I began to realize that telling my story, I was professing a faith in a particular reality. Y comencé a darme cuenta que el compartir con los demás mi historia era el poder afirmar que tenía mi confianza en algo particular. The real this reality was the real existence of God and the of an unseen world. Y entonces la pregunta era si era realístico creer en la existencia de Dios y en la creación de este mundo. The reason I had changed direction all those years ago Y la razón por la cual yo hice ese cambio de dirección hace unos años was based in an encounter, was based in an experience. Estaba fundamentado en una experiencia Where God had intervened in my life in a way that no one else could. Que Dios tuvo una intervención en mi vida de la manera en que nadie más lo podía hacer. It was my own personal Damascus road. Y fue como mi propio camino hacia Damasco en mi propia vida. Much like the well-known story of how the Apostle Paul changed direction. Y es como si ustedes se recuerdan de la historia de Pablo cuando él tuvo que hacer un cambio de dirección en su vida. Paul went from denouncing and imprisoning and putting people in prison because of their faith Pablo iba de perseguir y encarcelar a las personas a causa de su fe to proclaiming a belief in Jesus that spread like wildfire. y luego él cambió de dirección a compartir de Jesús y ayudar que se
se expandiera como un incendio. My newfound faith in God reflected the same conclusion Paul had come to. Y mi fe en Jesús está reflejada en la misma conclusión a la que llegó Pablo. So this faith is a commitment. This faith is what? Is a commitment. Ah, You make a commitment. Esta fe es un compromiso. And it's grounded in the idea that there really is such a thing as truth. Y está fundamentada en una idea que realmente es verdad And that God is the ultimate unchanging truth of reality. y que Dios es la máxima verdad que no cambia. This is the traditional view of Christianism. Y esta es la manera tradicional de ver el cristianismo, That God intervenes in our world quite literally. que Dios interviene en el mundo de una manera literal. American philosopher Alvin Plantinga Y el filósofo americano Ivan Plantinga Plantinga, see, believes the university offers two competing worldviews. believe in what? Believes the universities we work in offer two other competing worldviews. Que todas las universidades compiten con respecto a lo que es la visión del mundo. These have very different explanations of what is real. Y hay diferentes explicaciones con respecto a lo que es real. No matter which of these views you hold about around you, Y no importa cuál sea la visión de estos puntos de vista que están alrededor de ti, each one involves a commitment to that belief. cada una de ellas implica el llegar a tener un compromiso para poder creerlas. But let's get back to how commitments of belief or faith develop. Pero retrocedamos un poco y veamos de qué manera el compromiso o las creencias o la fe se desarrolla. Let's start with Paul. Y vamos a empezar platicando de Pablo. He's a great example of an accomplished academic man. Y él es un claro ejemplo de un hombre que ha alcanzado sus metas académicas. He trained in the best schools under the brightest professors. Él estaba bien capacitado en la ley por los maestros más brillantes. One day his view of the way was that it was dangerous. Sorry? One day Paul's view of Christians was that they were dangerous. Hubo un momento en su tiempo en que él tenía desde su punto de vista la convicción de que los cristianos eran personas peligrosas. He believed they needed to be locked up and wiped out. Y él creía muy bien que ellos tenían que estar encerrados y que tenían que ser vapuleados. But the next day, he's in the public square saying the exact opposite. Pero al día siguiente él estaba en un parque diciendo totalmente algo opuesto. That Jesus is the Son of God. Y él estaba diciendo que Jesús era el Hijo de Dios. The contradiction and change of direction was clear. La contradicción y el cambio de dirección fue muy claro. It amazed all who saw it. Y sorprendió a todos los que estaban a su alrededor.
They said, is this not he who came to destroy? Aún aquellos a quienes él perseguía decían, pero ¿y acaso no es este el hombre que vino para destruirnos? But let's think for a minute. How could he do this? Pero pensemos por un momentito, ¿cómo podía él estar viviendo algo así ahora? What was Paul thinking? ¿Qué era lo que Pablo estaba pensando? To understand, I think we need to go back to the road to find this out. Para poder entender un poquito esto, tendremos que regresar un poco y revisar el camino por donde Pablo se dirigía. On the road to Damascus, Paul falls to the ground. En el camino hacia Damasco, Pablo cayó al suelo. He's surrounded by a bright light. He hears a voice tell him to go into the city. Y él fue rodeado por una luz brillante y escuchó una voz que le dio la orden de regresar e ir a la ciudad. And when he gets up, he is blind. He cannot see. Y cuando él se levantó de ese lugar, estaba ciego, no podía ver nada. His friends who were with him lead him by the hand into the city, where he waits for 3 days, unable to see. Y sus amigos lo llevaron de la mano y lo regresaron a la ciudad y él estuvo ahí por 3 días sin tener la capacidad de poder ver. He receives a vision that a man named Ananias would come. Y Pablo recibió la vista hasta que otro hombre llegó que se llamaba Ananías. That this man would place his hands upon him. Y lo que hizo este hombre Ananías es que colocó sus manos sobre sus ojos y oró por él. This same man received a vision of where to go, what to do, and how to pray for Paul. Y este hombre Ananías recibió la orden de hacia dónde ir y qué hacer para orar por este hombre, Pablo. Paul is a witness to all this. Y Pablo era un testigo de todo esto que estaba sucediendo. He experiences all these things. Y él experimentó todas estas cosas. When it comes to making commitments, Ahora, cuando nosotros vamos al punto de asumir compromisos, researchers tell us that direct experience has a strong effect on your commitment. lo que se nos explica es que las experiencias directas tienen una gran influencia sobre nuestros compromisos. In Paul's case, everything, the voice, the visions, the blindness, his healing, was consistent with this dramatic new belief. Y en el caso de Pablo, todo se conjugó, el quedarse ciego, el obtener la visión y el poder asumir un compromiso, todo eso tuvo un efecto sobre él. Of course, this is just the beginning of Paul's change in direction. Por supuesto que todo esto fue solamente el inicio del gran cambio de dirección que enfrentó Pablo. If you read through the book of Acts, you find account after account of how Paul's commitment and belief is consistently built up by God. Y si ustedes pudieran leer un libro que se llama Los Hechos, van a encontrar cómo suceden tantos eventos que tienen que ver con las creencias de Pablo. This is a God who intervenes and he acts in our lives in a way that confirms this reality. Y este es un Dios que interviene y que tiene influencia
en nuestros compromisos. That God is present, He El, acts, and He touches people's lives. Dios está presente, actúa y toca la vida de las personas. Paul repeatedly refers to his conversion experience and encounter on the road. Así que vemos los efectos de el encuentro que Pablo tuvo en esa calle y en su transformación. He always refers to this experience when people ask him, why could you believe this? How can you do this? Y siempre él se refería a esta experiencia que le tocó vivir cuando alguien le preguntaba por qué su cambio de dirección. So whether he addresses a mob in Jerusalem or he makes his defense on trial, he did before Festus and Agrippa, Y ya fuera en Jerusalén o en otro lugar o ante Agripa, él siempre presentaba su defensa. Paul's commitment always ties back to his encounter on the road. Y el compromiso de Pablo siempre, cuando Pablo se refería a su compromiso, siempre hacía referencia a ese encuentro que tuvo él en el camino de Damasco. As he said before the judge, he could not be disobedient to the heavenly vision. Y como él mismo lo dijo ante un juez, que no iba a ser desobediente ante la visión divina. It's not that Paul didn't have other experiences, No quiere decir que Pablo no haya tenido otro tipo de experiencias, but for Paul, Damascus was where this new life all began. pero para Pablo todo esto era el inicio de un nuevo estilo de vida. Peter and the other apostles took a similar stand. Y Pedro y los otros discípulos lo trajeron delante de ellos. When they were questioned by the Jewish authorities, Y cuando él era preguntado o cuestionado por las autoridades judías, they spoke with conviction él siempre habló con convicción of a direct experience from a risen Jesus. de la experiencia directa que tuvo con Jesús. These encounters had no other explanation. Y este encuentro no tenía otra explicación. When they were told to stop talking about this belief, Y cuando le pedían a los seguidores de Jesús que pararan de hablar de sus creencias, they said they could not, ellos decían, no, no podemos hacerlo. that they had a greater obligation to speak the truth about their experience. Que ellos tenían digamos, el compromiso de hablar de sus creencias. Staying silent was just not an option. Sorry. Being quiet was not an option. Así que el estar en silencio no era una opción. Today, I find that sharing some of my own experiences about belief can be difficult. Así que yo pienso al día de hoy que muchas veces el poder compartir mis creencias a veces se hace dificultoso. I remember talking with a medical doctor on a plane flight to a conference. Yo me recuerdo estar platicando con un doctor en un vuelo dirigiéndome a una conferencia. I spoke with him about my own Damascus Road. Y yo platiqué con él y le compartí acerca de mi experiencia, de mi propia jornada en el camino de Damasco. His response was interesting.
Y su respuesta fue interesante. He felt that he would need more evidence if he were to believe. Y él pensaba que necesitaba más evidencia para poder creer. I think many of us want to spell out the structure of our God experiment. Y yo creo que muchos de nosotros quisiéramos tener una estructura para experimentar a Dios. We want to spell out and control the specific type of information we need to believe. Porque nosotros queremos tener el control de determinada información que podemos tener para poder creer. The evidence needs to dance to our tune. Sorry. The evidence needs to dance to our tune as a music. La evidencia tiene que estar bailando al mismo ritmo que la música. Rather than weigh the signposts God gives. En lugar de lo que de las evidencias que Dios nos proporciona. People come to belief and faith in God in many different ways. La gente puede llegar a creer en Dios de diferentes maneras. It isn't always experiences like Paul's. Pero siempre hay experiencias como lo que experimentó Pablo. Some like Augustine in 300 AD. Sorry. Some people like Saint Augustine. Y algunas personas como San Agustín Hear a child's voice calling them to pick up and read the book. Que escuchó la voz de un niño que le dijo, ve y tienes que escoger un libro. Others like British Professor C.S. Lewis. Y otros como el profesor británico C.S. Lewis weigh evidence from the past and find themselves dragged reluctantly towards belief. Y tenía que tener alguna información del pasado para poder dirigirlo hacia sus creencias. Others like famous philosopher Anthony Flew. Y otros como el filósofo Anthony Flew become disillusioned with other worldviews. Encontraron la solución basados en de los diferentes puntos de vista del mundo. Yet believe recent scientific discoveries give us hope. Y que y otros de acuerdo a los descubrimientos nos va ayudando a poder tener fe. That a theistic view of reality is possible. Y el punto de vista teísta es posible. A universal beginning and a creator greater than we can imagine. Y el inicio del universo y la creación como nosotros ni siquiera podemos imaginárnoslo. No matter what prompts us to look. Así que no importa hacia dónde nosotros veamos. Whether it is a search for meaning. Ya sea que estemos buscando el significado de algo. Sickness or loss. Si hay enfermedad o pérdidas. Hope or life beyond the grave. Hope or what? Hope or life beyond death. Esperanza o vida más allá de la muerte. Paul describes how the beginning of this change of direction occurs. Pablo describe cómo el cambio de dirección inicia. He says that he who comes to God Y él dice que todo aquel que viene a Dios must believe that he exists. Debe creer sobre todas las cosas que él existe. And that he rewards those who diligently seek him, earnestly seek him.
y que Él recompensa a aquellos que diligentemente lo siguen. I wish you all well on your journey to encounter him. Así que espero que todos ustedes en este camino hacia el encuentro, As my wife and I did almost 30 years ago. y puedan tener una experiencia como mi esposa y yo lo tuvimos hace 32 años. The reward is greater than you can imagine. Y la recompensa es mucho más grande de lo que ustedes pueden pensar. So that concludes kind of a brief story of how I began my change of direction. Así que esto describe brevemente cómo yo llegué a un punto de tener un cambio de dirección. Commitment to our view of reality El compromiso a un punto de vista de la realidad is a complex affair. es un asunto complejo. We have lots of things that weigh into our belief. Enfrentamos muchas cosas antes de llegar al punto de creer. The search for this understanding is the beginning point. Pero la búsqueda para llegar a esto es un buen punto de inicio. Okay. And from there, I'd like to close and maybe open for questions. Y bueno, ya terminando con esto, me gustaría poder abrir el tiempo para preguntas y respuestas. There is a question, Mark. Yes. How did you relate this change of direction with the commitment in businesses? Okay. So my initial work was in commitment to different brands. Bueno, mi trabajo ha sido el poder tener. Just let me traduce the question. Le dije a Mark cómo se relaciona el cambio de dirección y el compromiso con los negocios. Y él dice que en su trabajo él tiene compromiso con muchas marcas comerciales. Okay, go ahead. Okay, so a commitment, it is in business or in just general life. Compromiso, ya sea en negocios o en la vida general. There are things that they share in common. Hay muchas cosas que tienen en común. So quite often with our commitment, we look for information that would support the direction we take. Y teniendo un compromiso, vamos a estar investigando algunas cosas que pueden apoyar la dirección que queremos tomar. And some of that information comes from experience. Y mucha de esa información puede llegar de diferentes experiencias. So even in business as a consumer, we have both experiences and information. Y en el campo de los negocios y de los consumidores, tenemos ambas cosas, experiencias e información. So the question that was raised asks for a slightly different, there's a slight difference here between the business context and spiritual context of a worldview. Así que hay una leve diferencia entre lo que es el compromiso en los negocios y los puntos de vista del mundo. So I've come to believe that a commitment to a worldview involves more than just attitude and information. Así que yo he llegado al punto de creer que el tener un compromiso con un punto de vista va más allá de tener solamente información.
that there is a spiritual exchange. Y también en esto podemos tener un intercambio espiritual And the relationship that you enter into. y el tipo de relaciones que se da dentro de esto. That is specific, in this case, to theism or belief in God. Sobre todo cuando está el teísmo o las creencias en Dios. The question is correct that in business we don't really do this. It's not a spiritual exchange. It's more, here's my money and you give me your product. Y muchas veces en los negocios no tenemos esta injerencia espiritual, sino que es más del intercambio de te doy este producto o quiero obtener tu dinero. But there is something that goes on in our commitment to God. Pero hay algo que también va hacia el compromiso con Dios. There also is an exchange that occurs. Pero siempre puede haber un intercambio que puede ocurrir, puede darse. We seek to know him better. Tenemos que aprender a verlo a él de mejor manera. And God promises to help us. Y Dios nos promete que nos va a ayudar. So those would be, some of the comparisons, if you will. There's similarities and yet some differences. Y estas son algunas de las similitudes o diferencias que podemos encontrar en estos tipos de compromiso. ¿Alguna otra pregunta? Digamos, Pablo tuvo que tener una experiencia, según lo que entendemos, ¿verdad? Él tuvo una experiencia para luego obtener un compromiso. De esa forma fue su transformación, digamos, porque él, su comportamiento no era ese, pero cuando ya tiene la experiencia, él toma un compromiso. Digamos, muchas veces en los negocios, ¿cómo puedes agarrar ese compromiso sin tener la experiencia? No sé si me entiendes. Mm-hmm. Okay. Like you were explaining, for changing direction, Paul was having an experience. He was experiencing the encounter with Christ. But then he was changing direction. Correct. And then he was assuming a commitment. Then how we can relate this in the business's world? If we want to change direction, but we are not having the experience. Correct. That's the primary difference. Is the exchange is different. Sí, tenés razón, Moisés, y ahí están las diferencias. It is all about who you're entering into a relationship with. Es con quién estás entrando a tener una relación. A company can only do so much in that relationship. Las compañías o las corporaciones realmente no nos dan mucho con respecto a esa relación. But God knows what we need even better than we do. Pero Dios sabe exactamente qué es lo que necesitamos y muchas veces o todo el tiempo lo sabe mejor que nosotros mismos. It's interesting that in business and marketing, Y es interesante que en los negocios y en el marketing there are three basic steps to the marketing process. hay tres pasos muy importantes en el proceso del marketing. That the first step begins with understanding the need of the customer. El primero es
entender las necesidades del cliente. And then step 2 is designing a response, a product for those needs. Y el segundo es diseñar un producto que va a responder a las necesidades del cliente. And the third step in marketing is to communicate that we have the product you need. Y el tercer punto en el marketing es darte a conocer que tenemos el producto que va a satisfacer tu necesidad. A 3-step process. Así que es un proceso de 3 pasos. Very similar to the gospel. Ahora, es muy similar si lo comparamos con el Evangelio. God looks at humanity and he sees our need. Y Dios ve a la humanidad y se percata que la humanidad tiene una necesidad. He knows what separates us from him. Y Él sabe muy bien qué es lo que nos separa a nosotros de Él. But he's designed a solution Así que Él diseña una solución and confirmed that solution as Jesus. y confirma que esa solución es su Hijo Jesús. When you raise someone from the dead, that confirms it. Y cuando Él resucita a alguien de entre los muertos, lo confirma. And then the gospel is telling people about this good news. Y luego el Evangelio es el proclamarle o anunciarle a las personas el producto que existe. That God sees our need Que Dios satisface la necesidad and sent his son y entonces envía a su Hijo that we could have life para que nosotros podamos tener vida and life in the fullness. y vida en abundancia. So that's a simple analogy between business and the gospel. Sí, y esta es una analogía bastante sencilla comparando los negocios con Jesús. Ok. Gracias. ¿Algo más? Okay. So, Yo tengo aquí otro comentario. Hay un principio que dice que pongamos todas las cosas que hagamos en las manos de Dios y nuestros planes van a tener éxito. Permíteme que le Entonces, tengo que traducir. Otra vez, ¿cuál es el perdón, principio? hay un There is- principio que dice There is a principle, pongamos- it says that we need to put everything in God's hands. que pongamos todas las cosas que hagamos Everything en that las we are manos de doing, Dios. that we need to relay in God's hands. Y que en consecuencia todos nuestros planes And van a in tener consequence, éxito. we will succeed in all our plans. Entonces nosotros sabemos que el marketing, la Then we know publicidad, that los marketing, negocios publicity, and businesses son ciencias we know that del ser these humano. are human sciences. see, ¿Cómo podemos imprimirles a ellas ese How we principio can dado por Dios? apply Christian principles to marketing, publicity, and businesses. okay, this is a good question. How long do we have? ¿Cuánto tiempo más tenemos? Dice. Yeah. Que lo resuma en 2 minutos, What, dile. what Ixie has said is an excellent question. We're talking about the ethics of business. La pregunta que Ishmukane ha traído es excelente
porque se refiere a la aplicación de la ética a los negocios. Ethics that reflect the goodness of God. Porque la ética tiene que reflejar la bondad de Dios. That what we do, even in work, is pleasing to Him. Porque todo lo que todo lo que hagamos, aún en el trabajo, tiene que agradarle a Dios. But what does that look like? Pero, ¿cómo eso funciona ahora? What looks good to God? Y nos tenemos que preguntar, ¿qué es lo que realmente se mira bien delante de Dios? Even Jesus himself said that none is good but God. Inclusive el mismo Jesús dijo, nadie es bueno, solamente Dios. And yet we see that he was God in the flesh. Y nosotros también nos percatamos que Él era Dios hecho carne. So I think that our pattern for goodness, Así que the path for goodness, el buscar, el hacer las cosas bien, el buscar lo bueno, is seen and found in the life of Jesus. tiene que estar fundamentado en la vida de Jesús. Honesty, transparency, La honestidad, la transparencia, that we don't try to cheat people, steal, take something that is not reasonable. que no tratemos de robarle o de traerle algo a la gente con algo que no es razonable. And yet the worker is worth his pay, his salary. Y ser honestos con nuestros trabajadores, pagándoles el salario justo. So we need to work out what is a reasonable exchange. Así que tenemos que estar trabajando con eso, que es un intercambio razonable. Both the worker and the customer need to feed their family. Y tenemos que pensar que tanto el trabajador como nuestros clientes tienen que alimentar a su familia. So fairness is important to the buyer and the seller. Así que es muy importante esa relación entre el comprador y el vendedor. But Jesus told us that the money you get is not the important thing. Y Jesús mismo nos enseñó que el dinero que obtenemos no es la cosa más importante. That there are things that are much more important than this. Que hay cosas mucho más importantes que eso. And so if I'm managing a business, I want to find out what those things are. Así que si yo estoy administrando un negocio, tengo que encontrar qué significan todas esas cosas. That I might shape my business in such a way Que yo tengo que estar moldeando mi negocio de tal manera that it's pleasing to him. que agrade a Dios. That would be my advice. Ese sería mi consejo. ¿Alguna pregunta más? Ajá. Bueno, es interesante ver lo que yo puedo captar de lo que platicamos el día de hoy, es que en esencia los principios y valores que nosotros vivimos a través de nuestros negocios serán nuestra mejor carta de presentación. And it's just, Gane says that the principles and values that we are living and applying in our businesses are the essentials of our life. Okay. They should be consistent. Sí, tienen que ser consistentes. Yeah, it is not one set of values for Sunday and one set of values for the week. No tenemos que tener, tenemos
este set de valores para el día domingo, pero tenemos otro set de valores para el resto de la semana. O conjunto de valores para el domingo, conjunto de valores para la semana. O para Bueno. los negocios, ¿verdad, licenciado Aquino? Claro. Bueno, yo realmente la charla muy importante porque nos enseña que no es hoy cuando nosotros o no es esta temporada en la que nosotros tenemos que realizar cambios. Los cambios venían desde hace muchos años y se ha visto que han dado buenos resultados. Creo que como empresarios en algún momento sabemos que la ruta que vamos no es buena, debemos de estar preparados para estos cambios. Y muchas gracias al doctor Mark por hacernos verlo y ha pegado a la palabra de Dios, ¿verdad? Yeah, thank you so much, Dr. Mark, for letting us know that these changes are coming not from just today. These changes are coming from many years ago. But for business people, we need to understand that we need to make changes, but these changes needs to be caused by or lead by the biblical principles. Sí. Thank you. Sí, muchas gracias. Muy bien. You're welcome. You're welcome. All right. Muy bien. Hemos tenido un tiempo de compartir muy bueno. Se nos fueron los minutos rápidamente. Le damos las gracias al doctor Pritchard, al licenciado Aquino. Gracias por estar con nosotros en esta tarde y compartir. And thank you so much for your time, Mark. And she's thanking to Moises for your time sharing during this afternoon. Oh, thank you. And I hope we can come to visit in spring. Sí, muchas gracias por la invitación y esperamos poder visitar Guatemala el próximo año en la primavera, entre marzo o abril. So, well, thank you. Thank you for the chance to talk with you all. Así que muchas gracias. Gracias por darme la oportunidad de platicar con ustedes. It's a better conversation over a good cup of coffee. Sí, y es una bonita conversación alrededor de una taza de café. Sí. Bueno, gracias al doctor y entonces cuando vuelva en abril le vamos a traer tu café. Okay, then thank you so much, Dr. Mark. In April, when you visit us, Moises will have some coffee for you. Oh, wonderful. Y dicho sea de paso, el café que produce el licenciado Aquino es muy bueno. Okay. Me consta, lo he probado. Muy bueno. Digno de... Es un producto de exportación. That the coffee that Moises is producing in his land is a really good coffee exportation level. Whoa, wonderful. So, yes, now maybe I could come sooner. Bueno, entonces mejor voy a llegar antes a Guatemala por ese café. Está bien. Well, thank you. God bless you, and thank you for the chance to talk with you all. Así que muchas gracias y que Dios los bendiga y gracias por darme la oportunidad de platicar con ustedes. Okay, wish you all well through Christmas. Así que les deseo lo mejor de aquí hasta la Navidad. Bye-bye. Ok, bye, doctor. Muy bien. Bye Hasta now. pronto, pues. Feliz tarde a todos y nos vemos en el próximo Coffee Time.